de hace algunos tiempos, algunos días, no la había querido dar y estaba en eso porque tenía muchas cosas que estaban ahí tratándolas de armar. Pero siento que sí, el Señor me dijo, este es el momento, este es el tiempo. Vamos a pararnos y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos ministre, que nos guíe. La palabra dice que el Señor nos ha dejado a su Espíritu para que nadie nos enseñe. Entonces vamos a pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo que nos enseñe esta mañana. Cierre sus ojos y levante sus manos ahí donde está y dígale al Señor, y repita conmigo, Padre nuestro, te pedimos esta mañana que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe, que nos guíe. Tú conoces mis necesidades, tú conoces mi corazón. Llena mi espíritu, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, esta mañana, Padre, tú has puesto esta palabra en nosotros. Que sea tu Espíritu Santo ministrando. Usa en el nombre de Jesús. Dame de nuevo para predicar tu palabra. Y declaro esa palabra en el corazón de mis hermanos. Espíritu Santo, obra en sus corazones y declaro que cada persona que ha entrado a este templo va a salir redarguido y libre. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Ya entró Daniel? No, ¿verdad? Se llama esta prédica, se llama Entendiendo los Tiempos. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Conociendo los tiempos. Verso 32. Entendiendo los tiempos. Fíjense, la palabra enseña claramente que nosotros no podemos saber los tiempos. O sea, como cristianos nosotros no podemos saber exactamente cuándo va a venir el Señor Jesucristo, cuándo va a pasar esto, cuándo va a pasar aquello. Pero sí nos enseña la palabra que debemos de aprender a entender los tiempos. Amén. El apóstol Pablo lo enseñó, además en una ocasión le dijo a los discípulos, el apóstol Pablo, ya no le digo que cuándo va a venir el Señor, porque ustedes saben que va a venir. Amén. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar seguros que nuestro Señor Jesucristo viene. Cuando viene no lo sabemos, pero que está pronto su venida sí lo sabemos. Ahora, lo que tenemos que entender es dónde estamos en el tiempo. ¿En qué punto estamos en el tiempo? Mira el capítulo 12, verso 32, dice, capítulo 12, verso 32, ¿están conmigo? Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales, para ser exactos, eran entendidos en qué? Entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Amén. Fui a la palabra y me llamó la atención esta palabra que decía entendidos en los tiempos. Y fui al diccionario hebreo y la palabra que aplica aquí, entendido en los tiempos, es una palabra compuesta del hebreo que viene de la palabra Bahab Ya'ar. Y la palabra Bahab significa inteligencia. Y la palabra Ya'ar significa conocimiento o sabiduría. Wow, eso tiene un gran significado cuando usted lo entiende. ¿Por qué? Porque la inteligencia o el entendimiento usted lo agarra de escudriñar la palabra de Dios. O sea, cuando usted escudriña la palabra de Dios, cuando no entiende algo, usted tiene que escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, buscar la palabra de Dios, buscar concordancias, empezar a meterse hasta que usted lo entienda, hasta que le dé inteligencia. Pero además de eso, estos hombres tenían conocimiento y sabiduría. Y el conocimiento y la sabiduría no viene de escudriñar la palabra, viene una revelación directa de Dios, pero a través de escudriñar la palabra. O sea, estos hombres, lo que están diciendo aquí, que eran hombres que oraban, y escudriñaban la Escritura y oraban a Dios para que les revelara los tiempos y saber qué hacer. Porque usted puede tener revelación, usted puede llegar a entender qué va a pasar. Eso es bien importante. Pero lo más importante es saber qué va a hacer con lo que ha entendido. ¿Está entendiendo? Eso es sabiduría. Inteligencia es llegar a entender cómo funciona algo. Sabiduría es saber cómo lo va a usar. Eso que usted ha entendido cómo funciona. Y así pasa con muchos cristianos actualmente, hermano. Triste pero cierto. Han entendido que el Señor Jesucristo viene pronto.
pero no tienen sabiduría porque siguen viviendo sus vidas como que faltará mucho para vivir, para venir. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando usted tiene entendimiento con sabiduría, hermanos, y usted llega a entender de que el Señor Jesucristo viene pronto, su vida cambia totalmente. ¿Por qué? Porque usted sabe que si el Señor viene pronto, lo más inteligente, lo más sabio es cambiar su vida. Porque el Señor Jesucristo está pronto a venir y Él viene por su iglesia. Amén. Amén. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 1. El libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. No le puedo dar el tiempo, lo puedo invitar a comer porque no hay. Apocalipsis capítulo 1. Y yo me ponía a pensar, bueno, Señor, ¿qué tú quieres revelar acerca de esto? Y una de las cosas que yo sentí, el Señor me lo ponía, si yo realmente los amo, si yo realmente los quiero, yo tengo que buscar y entender los tiempos y revelarles lo que el Señor me está dando, revelárselos a cada uno de ustedes. Si yo realmente los amo. Dice el apóstol Pedro, y hoy lo vimos en la mañana, dice apacentar la grey. ¿Qué significa apacentar la grey? Alimentarla, guiarla, conducirla. Entonces yo necesito alimentarlo, pero alimentarlo bien, si realmente lo amo. Y él me ponía a pensar en esta palabra y decía, Señor, quiero que tú me reveles, quiero que quieres darle a la congregación. Y el Espíritu Santo empezó a derramar palabra una tras otra. Y esta mañana usted va a salir lleno de la palabra del Señor. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 1, verso 1 al 3. ¿Están conmigo? Amén. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. O sea, el libro de Apocalipsis significa revelación. ¿Revelación de quién? Revelación de Dios a su Hijo. Y de su Hijo al ángel. Y del ángel al apóstol Juan. ¿Y el apóstol Juan a quién? A sus siervos. ¿Y quiénes son sus siervos? Todos nosotros. Amén. Entonces el libro de Apocalipsis es para todos nosotros. Luego dice el verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Yo no sé cuántos de ustedes alguna vez han leído todo el libro de Apocalipsis. Levanten la mano, ¿cuántos lo han leído? Todo el libro de Apocalipsis, bienaventurados. ¿Cuántos han oído todas las prédicas del libro de Apocalipsis? Se dan cuenta que estamos viviendo momentos que lo que más debíamos de predicar nosotros es el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es una revelación de Dios para todos sus siervos y enseñar el libro de Apocalipsis. Luego dice, y guardan las cosas que en ellas escritas, porque ¿qué dice? El tiempo está cerca. ¿Cómo se llama esta prédica? Entendiendo los tiempos. O sea, el tiempo está cerca. ¿De cuál tiempo está hablando aquí el libro de Apocalipsis? ¿Cuál tiempo nos está revelando el Señor? Es el último tiempo. Ahora, usted me dirá, pastor, pero si la Biblia dice desde que el apóstol Pablo estaba aquí, el apóstol Juan y todos los apóstoles decían el último tiempo. Es más, el libro de Hebreos dice los postreros tiempos, Dios nos hablará por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y los postreros tiempos son los últimos tiempos. Entonces, ¿dónde comienzan los últimos tiempos? Los últimos tiempos comienzan juntamente con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con la fundación de la iglesia. ¿Y hasta dónde llegan los últimos tiempos? Los últimos tiempos llegan hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego sigue el milenio y el fin de los tiempos. ¿Está entendiendo? Entonces, nosotros como iglesia tenemos que entender que hubo un principio de los últimos tiempos. Y el principio fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de su iglesia. Y de allí empezaron a pasar los tiempos y ya estamos en los últimos tiempos. Pero ahora, ¿dónde estamos? Yo quiero decirle, ahorita estamos en lo último de los últimos de los tiempos. Amén. O sea, estamos en la parte final de los últimos tiempos. ¿Cómo sabemos esto? Vamos al libro siempre de Apocalipsis, capítulo 1, verso 17. Amén.
Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y hay personas que no creen que la gente cae cuando uno le impone manos. Yo ya ni le pongo manos, pongo los hombros para que no digan me empujó, ¿verdad? Porque hay quienes los empujan. ¡Cállate, hermano! Si los hermanos no se tienen que ir a el lugar. Dice que el apóstol Pablo cayó en la presencia de Dios, cayó en el sol. Y le puso su diestra sobre mí diciéndome, o sea, le puso su mano derecha y le dijo, no temas, yo soy el primero y el último. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo, toda la congregación, el primero y el último. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo, amén. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, porque el Señor Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. Verso 19, dice lo que dice el verso 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. O sea, cuando Dios ya le reveló al apóstol Juan, le dijo, escribe todo lo que has visto, las que son y las que han de ser. O sea, 3 tiempos, pasado, presente y futuro. Ya pasaron muchas cosas de las que el apóstol Pablo vio, es el pasado. Hay muchas cosas de las que todavía son, es el presente, pero faltan muchas cosas por suceder después de esta. Y todos queremos saber lo que va a pasar después. Está en la Escritura. Todo lo que nosotros estamos viendo ahorita está en la palabra de Dios, y lo vamos a ver ahora. Todo lo que estamos viendo ahorita está en la palabra de Dios. Y todo lo que viene va a pasar, aunque usted no lo crea, porque está en la Escritura y la palabra es fiel. Amén. Entonces, si nosotros queremos entender los tiempos, tenemos que venir al libro de Apocalipsis. Y hay una parte del libro de Apocalipsis cuando Dios le dijo a Juan, dale esto a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, las 7 iglesias comienzan desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Y comenzando desde la iglesia de Éfeso y termina con la iglesia de la Odisea. Ahora, mucha gente interpreta que las 7 iglesias representan a cada cristiano. En otras palabras, que hay 7 tipos de cristianos. Y está bien, no está mal esa interpretación. Usted sabía que Dios le puede hablar con el mismo versículo a una persona y a otra hablar de diferente manera. Eso significa que Dios puede tener un significado para esta persona y otro para esta persona. Y Dios no es Dios de confusión. Simple y sencillamente que Dios sabe cuál es tu necesidad y a dónde quiere llegar. Ok, está bien cuando nosotros pensamos que la iglesia, las 7 iglesias que habla aquí desde la Éfeso hasta la Odisea representa a cada uno. Si va a traer readormimiento, si va a traer cambio en tu vida, si va a traer corrección en tu vida. Por ejemplo, miren, en el capítulo 2, en el verso 4, le dice a esta iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Imagínense que usted está yendo a una prédica de Éfeso y le está viendo y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y el Espíritu Santo te empieza a tocar tu corazón. Siente que el Espíritu que se trabaja en el corazón. Es el Espíritu Santo que te está hablando. Y te riendo que has apartado de mí. Viniste con todo y has dejado de llegar. Entonces esa interpretación está correcta. Y así a cada iglesia le dio una característica de que en qué estaba mal. Y en cada cristiano muchas veces tenemos algo en nuestra vida que está mal. No está mal esa interpretación. Otra interpretación que tienen muchos teólogos de estas 7 iglesias es de que las 7 iglesias representan a la iglesia universal de Dios. Y lo que representa es cómo está cada iglesia. Que hay iglesias que están más fieles al Señor, como la iglesia de Esmirna o la iglesia de Filipenses, que Dios le llama fiel. Y hay iglesias que ya no parecen iglesias, pero son las iglesias de Cristo, nos guste o no nos guste. Te puede decir, no, esa iglesia de Cristo, si predican al Señor Jesucristo, es una iglesia de Cristo, que ande más es otra cosa. Pero es una iglesia de Cristo, le guste o no le guste. Y mire, por ejemplo, si usted va a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, en el verso 12, dice, pero tengo en el verso 14, capítulo 2, verso 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tiene ahí lo que retiene la doctrina de Balaam, que enseña a Balac y a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Amén.
O sea, hay iglesias que ustedes fijan que solo son pactos. Pactos para esto, pactos para el otro, pactos para acá. Bueno, esto es una iglesia que está mal. Porque un solo pacto donde voy al Señor Jesucristo. ¿O no? Amén. Un pacto nuevo les dejo. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está dejando. Pero no lo puedo criticar. ¿Por qué? Porque cada iglesia tiene su estilo. Cada iglesia es ella. Y el Espíritu Santo dirige a cada uno. O sea, esto quiero decir, a Dios le da la visión al pastor. Y el pastor y el Espíritu Santo lo guía. Si se aparta el Espíritu Santo, Dios es el que va a tratar con ellos. Nosotros tenemos que seguir lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Ahora, pero esta mañana nosotros queremos hablar de entender los tiempos. Entonces, para entender los tiempos, tenemos que ver las 7 iglesias como nosotros la debemos de interpretar en base a los tiempos. O sea, las 7 iglesias son las 7 etapas que ha pasado la iglesia, desde que nació la iglesia hasta los últimos de los últimos tiempos. Amén. Ahora, veamos el libro de Éfeso. Perdón, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue la primera iglesia. Esta es la iglesia apostólica. Y mire, cada iglesia tiene una característica que Dios le dice que tiene. Y por eso nosotros podemos indagar en qué tiempo estuvo esta iglesia. No solamente por el orden que las puso el apóstol Juan cuando las escribió, porque si Dios se las reveló en ese orden es porque así es como va descendiendo el tiempo de la iglesia. La primera iglesia es la iglesia de Éfeso, la iglesia apostólica, o sea, la iglesia apostolar. Y mira el verso 3, o el 4, perdón, veamos el 2 y el 3. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado lo que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amén. O sea, esta es la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles. Esta iglesia termina justamente con la muerte de los últimos de los apóstoles, con el apóstol Juan. Y esto fue 100 años, justamente a los 100 años después de nuestro Señor Jesucristo. Fue cuando terminó la iglesia apostólica. La segunda iglesia, y es la iglesia perseguida, la iglesia de Esmirna. Esta iglesia es en el verso 8. Vamos al 9 y 10, perdón. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Recuerden que esta es una iglesia perseguida. Y en ese entonces dice que los judíos, de acuerdo a la historia, se infiltraban en las iglesias cristianas. Y la razón que se infiltraban es para conocer los movimientos de la iglesia cristiana, porque era una iglesia que es invisible. O sea, la iglesia vivía prácticamente en el anonimato para poder subsistir. Y luego dice en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Y esto es justamente, si usted lee la historia del cristianismo, hermano, esto es justamente lo que pasó con la iglesia durante la tribulación de que los siguieron, donde la gran persecución de la iglesia cristiana. Ellos fueron fieles hasta la muerte. Todo aquel que no renunciaba a la creencia de nuestro Señor Jesucristo era muerto. Si renunciaba podía vivir. Y el apóstol Pablo le dice en muchas iglesias cuando le escribe, sean fieles hasta la muerte. Y muchas de las exhortaciones que le da es que es mejor morir en Cristo y tenemos la gloria eterna. Amén. O sea, esa es prácticamente la segunda iglesia, la característica que le da la segunda iglesia. Y esta iglesia llega más o menos hasta los años 313, que es cuando termina la gran persecución de la iglesia. Ahora, quiero decirles una cosa y aclararles una cosa. Cuando estoy dando fecha, no exactamente que aquí terminó la iglesia y aquí comenzó la otra. No, se entrelazaban entre ellas. O sea, una podía empezar a comenzar antes que la otra terminara, y seguía y terminaba, y la otra se metía entre ellas y empezaban a hacer la otra antes que hubieran terminado la otra iglesia. ¿Estamos entendiendo? Ahora mire, de ahí le dice la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo.
Es la iglesia comprometida. Ahora, quiero darle un detalle muy importante aquí. Pérgamo, traducido del griego, significa cima y completamente casado. Wow. ¿Sabe qué pasó en esta iglesia? Miren, lo vamos a ver aquí. Vamos al verso 14. Dice, ¿está conmigo? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15, pon atención en eso. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Recuerden que les dije que no justamente cuando terminaba una iglesia comenzaba la otra. ¿Qué pasó aquí? Muchos cristianos que salieron de la gran persecución, muchos de ellos eran fieles al Señor. Y a pesar que en el año 313 el emperador Constantino tomó el cristianismo como la iglesia oficial del Imperio Romano, a pesar de eso muchos cristianos se quisieron mantener fieles, pero empezaron a meterse con las enseñanzas que traían los romanos, de seguir a otros dioses. Y dice, retienes ahí, pero dice, el problema no es que lo retuvieran, sino que no habían dejado las otras enseñanzas. Y eso fue justamente lo que pasó en ese entonces, cuando la iglesia cristiana se unió, o sea, se casó la iglesia con el Estado. Lo que pasó fue justamente eso, se unió las creencias de los romanos con las creencias de los cristianos. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos a la cuarta iglesia. La cuarta iglesia es la iglesia de Tiatira. Vamos al capítulo, al verso 18. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿O está muy fuerte la enseñanza? ¿Muy pesado? Si están durmiendo, se preparan, por favor. ¿Están todos bien? Aleluya. Vamos al verso 18. Dice, esta es la iglesia de Tiatira, que es la iglesia corrupta. Vamos al verso 20, mejor. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de los ídolos. O sea, la iglesia de Tiatira es la iglesia que siguió a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia comprometida, y la iglesia que unió el Estado con la iglesia. Y esta iglesia, la iglesia de Tiatira, fue la iglesia corrupta porque permitió a Jezabel. Jezabel no es una mujer. Jezabel, de acuerdo al Nuevo Testamento, es un espíritu que enseña falsas doctrinas. Entonces este espíritu de Jezabel se mezcló en la iglesia de Tiatira porque empezó a hacer que sus hijos, que los siervos de Dios empezaran a idolatrar imágenes, que fue lo que Jezabel hacía cuando estaba casada con Acán, uno de los reyes de Israel, que se estaban unidos hacía que Acán idolatrara a otros dioses, y para eso levantaban otras imágenes. Esa era la iglesia que se estaba dando en esos momentos, y esta fue justamente después de que la iglesia se unió, más o menos ahí por los años 600 después de Cristo, por los años 1500, donde se vino una gran idolatría dentro de la iglesia cristiana. Ahora vamos a la quinta iglesia. Vamos al capítulo 3, verso 1. Esta es la iglesia de Sardis, o Sardis. Esta es la iglesia vigilante o reformista. Miren lo que dice en el verso 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Wow. Miren lo que le dice el Señor, le estaba diciendo a su iglesia, hay muchas cosas que yo les puse detrás de ti y ya están por morir. O sea, la enseñanza de Dios, la gracia de Dios estaba por morir. Pero Dios levanta esta iglesia. ¿Y para qué levanta esta iglesia? Para traer una reforma dentro del cristianismo. Y es donde nace Martín Lutero, donde viene la reforma de la iglesia. Luego vamos a la sexta iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Esa me gusta, esta iglesia.
Vamos hasta el verso 10. Esta es la iglesia fiel. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Miren lo que le dice Dios a esta iglesia: como ha sido fiel, como ha sido una iglesia que es mantenido, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que va a venir sobre todo el mundo. ¿De cuál prueba le está hablando Dios a la iglesia de Filadelfia, hermanos? De la gran tribulación, la que nosotros sabemos, de acuerdo al libro Apocalipsis, que está por venir. O sea, esta iglesia muere, justamente termina por los años 1900. Esta es la iglesia de Wesley, la iglesia de Moody, la iglesia de Calvino, la iglesia, donde nacen los grandes hombres de Dios, donde empiezan a esparcir todo el evangelio por todas partes, pero son hombres fieles como Fox, hombres que no les importa nada, ellos no pueden adulterar el evangelio, se mantienen fieles y fieles al Señor. Pero cuando esta iglesia prácticamente termina, empieza a darse la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Vamos a la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Mire, la palabra Laodicea significa el deseo de la gente. ¿Qué significa la palabra Laodicea, hermanos? El deseo de la gente. Ahora usted me va a decir, pastor, pero ¿qué tiene que ver esa palabra con lo que estamos viviendo ahora? Si usted va a las iglesias, lo que más le importa ahorita a los pastores es llenar la iglesia. ¿Cómo? A saber. Pero lo más importante es llenar la iglesia. Entonces, para llenar la iglesia hay que darle a la gente lo que la gente quiere. Y la gente quiere ser motivada. La gente quiere ser exhortada. La gente quiere sentirse bien. La gente quiere sentirse como que va a Disney World. Esa es justamente la iglesia de la Odisea. O sea, la iglesia de la Odisea es satisfacer el deseo de la gente. Y es lo que estamos viendo nosotros. Por eso estamos nosotros en la última iglesia. Pero miren lo que le dice en esta iglesia. Verso 15 al verso 16. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Wow. ¿Sabes qué ahorita la iglesia estamos viendo? Y justamente lo que dice la iglesia de la Odisea. ¿Cuántas iglesias no están llenas ahorita, hermano? No la familia de Jesús, todas las demás. Pero ¿cuántas iglesias estamos viendo ahorita, hermano? De cristianos que se hacen llamar cristianos, pero solamente son cristianos en la iglesia. Fuera solo son cristianos de nombre, porque sus vidas están igual que cuando estaban sin Cristo. Un desorden. Siguen todavía tomando, siguen en adulterio, siguen en fornicaciones, siguen robando, siguen en drogas, pero son cristianos. O sea, son fervorosos cuando les conviene, pero son fríos cuando les toca. Y el Señor le dijo, porque son tibios, te vomitaré. Y es justamente lo que estamos viendo. Pero miren, quiero darle una palabra que el Señor me puso en esta parte. Vamos hasta el verso 20. Dice el verso 20, he aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él cómo? Y él conmigo. Hermano, quiero darte esta palabra que el Señor me la dio ayer en la noche cuando yo estaba preparando estas enseñanzas. El Señor está en la puerta. El Señor está tocando tu puerta. Estamos en lo último. Estamos en la última iglesia. Pero el Señor está todavía dándote tiempo para que te arrepientas de ellas. Porque muchos solo han confesado al Señor Jesucristo, pero no lo han recibido en su corazón. Este es el tiempo. Dios nos está dando un tiempo para que nos arrepintamos y lo reconozcamos. Amén. Amén. Ahora, usted mira, pastor, pero estamos en lo último del tiempo solamente por eso, por lo de las iglesias. Porque a mí no me parece muy claro eso, pastor. Pero el rapto, pastor, ¿qué pasó con el rapto? Está bien, hermanito, baja la mano. No, nadie está levantando la mano. Es mi hermano imaginario que siempre me está haciendo preguntas. Y el rapto, pastor, me dice. Hermanos, el rapto viene para los que no saben, el rapto es el Señor Jesús viene por su iglesia, justamente muchos
interpretan antes de la tribulación, otros interpretan durante la tribulación, otros interpretan que justo antes de la segunda venida viene por su iglesia. O sea que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Entonces, personalmente creo que la iglesia no va a pasar la gran tribulación, pero la palabra nos manda a ser prudentes. La palabra nos manda a que nosotros debemos de vivir como que ya viene el Señor y que no nos queremos pasar la gran tribulación. Ahora se me dice, pastor, pero ¿qué es la gran tribulación? De acuerdo a la Escritura, y lo vamos a ver en los próximos domingos, la gran tribulación son desastres. Todo lo que estamos viendo ahorita solo es la entrada, el principio de la gran tribulación, pero todavía no estamos en la gran tribulación. Entonces lo que viene es duro, dice que la gente se va a querer morir, va a desear morir y no va a poder, porque lo que viene es difícil. Ahora usted me dirá, pastor, pero ¿realmente estamos ya para que venga el Señor Jesús? Sí, de acuerdo a la Escritura, sí. No de acuerdo a la profecía de alguien, de acuerdo a la profecía más segura, que es la palabra de Dios, estamos ya por venir. Primero, porque estamos en la última iglesia. Otra señal bien clara en la Escritura la encontramos en el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Quitar un poco el salto porque está bastante caliente. Yo les decía, como me pedían mi esposa y mi hija, que pensé que iban a estar así, quería esta prédica, es bien dura, es muy fuerte. Y hay que estar bien atento. Yo sé que cuando se predica estas cosas, el diablo trata de poner distracciones, el diablo trata de poner sueño, el diablo trata de poner a modo que no recibas. Porque desde el principio el Señor, el diablo ha tratado de impedir que nosotros tengamos revelación a través del libro de Apocalipsis. Miren el libro de Apocalipsis, capítulo 24, verso 32 al 39. Mateo, perdón. Eso, que tal que yo estamos atentos. 32 hasta el 34. ¿Está conmigo? Miren lo que dice el verso 32. De la higuera, capítulo 24, verso 32. De la higuera aprended la parábola. ¿De dónde vamos a aprender nosotros? De la higuera. ¿Y qué representa la higuera? En la Biblia, en la palabra de Dios, la higuera es un símbolo de profecía del pueblo de Israel. O sea, cuando está hablando de la higuera, está hablando del pueblo de Israel. Entonces, ¿de quién debemos de aprender nosotros? Del pueblo de Israel. En eso está diciendo, es lo que está queriendo decir el Señor Jesús. Recuerden que las parábolas son misterios. ¿Para quiénes? Para su iglesia. Solo su iglesia puede recibir las parábolas. ¿Por qué? Porque su iglesia tiene el Espíritu Santo. Y las parábolas son revelación de Dios para su iglesia. Solo los que tienen el Espíritu Santo pueden entender las parábolas de Dios. El que no tiene el Espíritu Santo no le va a entrar ni por un lado ni por otro. Entonces dice, de la higuera aprended la parábola, de Israel aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿A quién dijo que tocaba las puertas? El Señor Jesús no dijo eso, yo tocaré a sus puertas. O sea, ya está pronto la venida de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a esta parábola. De cierto digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Wow. El apóstol Pablo decía, ya está cerca la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Lo decía hace 2000 años. El apóstol Juan dijo, ya viene el Señor Jesús. Lo dijo hace 2000 años. El Señor Jesús dijo, aprende esta parábola. Cuando dice aprenda esta parábola, está diciendo aprendamos de Israel. Ahora, ¿qué pasó con Israel? Mira, el reloj de todos nosotros es el pueblo de Israel. El reloj que nosotros marca nuestro tiempo es el pueblo de Israel. Eso es lo primero que aprendemos de Israel. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Durante el Imperio Romano, en el año 70, que fue destruido el templo de Dios por el emperador Herodes, dice la palabra de que vino y una gran dispersión de los judíos por todo el mundo. O sea, hace casi 2000 años los judíos fue dispersados por Dios. Fue una profecía de Ezequiel que iban a ser dispersados por todo el mundo, y esa profecía se cumplió tal y como estaba escrita. Por todo el mundo iban a pasar dispersos el pueblo de Israel.
durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las razones que hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue por los judíos. Cuando nosotros conocemos la historia nos damos cuenta que ahí se desarrolló un sentimiento antisemita, o sea, antijudío, un odio contra los judíos. Pero también en otra profecía el Señor Jesucristo dijo: oirán de guerras y rumores de guerra. Acuérdate que estamos en los últimos de los tiempos, y los últimos de los tiempos comenzaron en los años 1900. Y cuando el Señor Jesús oirán de guerras y rumores de guerra, la Primera y la Segunda Guerra Mundial se cumplió en los principios del año 1900, en 1944, 45, que terminó la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años fueron cantidades de judíos que fueron asesinados. Después de la Segunda Guerra Mundial han venido una serie de guerras, hasta que van a parar justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Ya no ha habido más guerras. Ya no ha habido más guerras. Tienen dos guerras grandes: la de Og y Magog, y la última guerra, la Tercera Guerra Mundial, la guerra de Magog. Ok, pero entonces le dicen: aprendan de mi pueblo. En el año 1948 se cumple otra profecía del pueblo de Israel. Ezequiel, también, capítulo 20, verso 20 y capítulo 22, dice claramente de que Dios va a reunir a su pueblo. Capítulo 20 y capítulo 22, Dios va a reunir a su pueblo en el último del tiempo. O sea, ya en el último del tiempo. En el año 1948 los judíos son declarados un Estado de Israel en la porción donde están actualmente, en el año 1948. Esta parábola dice: vean lo que pasa con Israel y aprendan de esta parte. En el año 48 fue sembrado otra vez Israel como nación, y esa idea empezó a crecer. Israel ahorita es considerado una de las terceras potencias mundiales en la actualidad. Israel es considerado una de las terceras potencias económicamente en el mundo. Israel es considerado una tercera potencia en tecnología detrás de la China y de Estados Unidos. Ahora le digo: ¿acaso no ha crecido esa idea? Amén. Entonces dice después, miren en el verso 24: de cierto os digo que no pasará esta generación. ¿De cuál generación nos está hablando? ¿De la generación de Pablo? ¿De la generación de Juan? ¿De la generación de Martín Lutero? No, nos está hablando de la generación que fue establecida cuando reunió otra vez, cuando sembró otra vez a Israel como nación. Esa generación nos está hablando que fue en el año 48. Ponga atención a esto, hermanos, si usted quiere entender dónde estamos en los tiempos. En el año 48, de acuerdo al Salmo 90, verso 10, dice que el hombre, y acuérdate de los judíos, no bajo la ley, no bajo la gracia, ellos están bajo la ley, y este salmo fue de Moisés, o sea, fue de la ley de Moisés, y dice que el hombre puede vivir de 70 a 80 años. Nosotros aprendimos hace tiempo que, de acuerdo a las promesas de Abraham, podemos vivir más. Usted se cuida también, pero que está y la estrella y todo eso, pero bíblicamente, de acuerdo a la promesa de Dios, a su pueblo y los que están bajo la ley pueden vivir de 70 a 80 años. Eso significa que nosotros estamos casi con la segunda venida del reino de Jesús, porque la generación que entró en el año 48, que fueron los que empezaron ahí, que llegaron de 1, 2, 3 años, o nacieron ahí de 1 año, hasta ahorita están todavía en vida. Y dice que ellos no van a ver todas las cosas que van a ver. Y si nosotros estamos ahorita aquí, significa esto, que nosotros vamos a ver todas esas cosas. Somos parte de esa generación del año 48. Ahora yo les hago una pregunta: ¿no será importante entender los tiempos? ¿No será importante saber qué necesitamos hacer? Porque está muy próxima la venida de nuestro Señor Jesucristo. Está a las puertas, a la vuelta de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Daniel capítulo 12. Daniel, en el Antiguo Testamento, capítulo 12. Le voy a dar varias señales claras, prácticas, que nosotros podemos aprender ahorita de lo que estamos viendo, para que usted entienda que está próxima la segunda venida. Amén. Amén. Daniel capítulo 12, verso 4. ¿Está conmigo? Dice, capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras
y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y aquí está hablando de Uri. Y mira la última profecía que le da allí el Señor a Daniel. Le dice, parte de esta gran profecía dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mira, aquí hay dos señales muy claras en el final de los tiempos. Dice de que la gente va a viajar de aquí para allá. O atención a esto. Desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo hasta los años 1850, la gente no salía más allá de 30 millas a la redonda de donde había nacido. Ese era el estándar, ese era el average. Acepto que usted fuera navegante, que tenía que ir en los barcos, que eran contados los barcos con los dedos de la mano. Pero la gente no salía más de 30 millas a la redonda, desde nuestro Señor Jesucristo hasta el año 1850. Del año 1850 para acá, la cantidad de viajes se empezó a incrementar tanto en cantidad como en velocidad. Rápidamente, solo en 2 siglos, empezó la gente a viajar y a viajar y a viajar. Primeramente por barco, luego vino el tren, luego vinieron los aviones, la gente empezó a viajar, a viajar, a viajar. Actualmente se sabe estadísticamente que el 80% de la población del mundo ha salido del origen de donde nació, de su país, a otra nación. Bien, no a lejos, no más de 30 millas, todos ya llevan más de 30 millas. Usted con solo agarrar el carro y dice, bueno, que fue más de 30 millas. Pero ya lejos ha ido a otra nación, más del 80% de la población del mundo. Otra cosa muy interesante, hermanos, la gente desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, con atención a esto porque es muy importante, hasta los años 1850, la velocidad que se transportaba la gente no llegó a exceder de 35 millas por hora. Tenía que ser un caballo bien rápido. No se llegó a exceder de 35 millas por hora. De los años 1850 hasta la actualidad, la velocidad cambió así. Empezó a cantar, se pasaron los límites de 35 millas por hora. Actualmente usted puede llegar en carro hasta 70 si la ley se lo permite. Si la ley no me lo permite, yo tengo que ir a mi hija a bajar la velocidad, porque se va hasta 100 millas por hora. Pero la velocidad empezó a incrementar. En un avión comercial uno puede viajar hasta 600 millas por hora. Los astronautas, cuando orbitan la Tierra, la orbitan a 18.000 millas por hora. Y esto solo ha sido en los últimos 100 años, en gran velocidad atmosférica que ha habido en el mundo. Y es una profecía de Daniel. Yo quiero decirles, si esto ha pasado en los últimos 100 años, pasar de 35 hasta 600 millas por hora, yo creo que no estamos lejos de que vamos a viajar a 18 millas por hora. Como ya cruzar los manos. Y hay aviones que no están construidos para viajar y que pueden romper hasta 3 veces la barrera de sonido a nivel comerciales. La barrera de sonido se rompe más o menos a esos 600 millas por hora. No estamos lejos de viajar a grandes velocidades. Ahora, además de eso, le digo la profecía de Daniel. ¿Y la ciencia? ¿Qué va a pasar con la ciencia? ¿Va a bajar la ciencia? No, va a aumentar. Pero aquí hay otro dato interesante. Desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta los años 1850, la ciencia casi no avanzó. Los progresos de la ciencia fueron casi cero. Sí avanzó, pero fueron bien ceros a comparación del tiempo que pasó. Pero casi cero la mejora de la ciencia. Solo te voy a poner un dato. Si usted compara un barco del Imperio Romano con un barco de la Armada Inglesa del año 1850, la única diferencia solamente es el material. Uno era de madera y otro de hierro. Eso es. De ahí el barco era prácticamente el mismo barco. Ahora, si usted compara un barco de los años 1850 al actual, solo en 2 siglos, la transformación es abismal. Son barcos totalmente modernos, con una tecnología súper avanzada. O sea, el cambio en los últimos 2 siglos de la ciencia que ha incrementado es abismal. En otro dato, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta los años 1850, la medicina no avanzó casi nada. Se hacía un parto, así como se hacía en los tiempos del Señor Jesucristo, se hacía ya por los años 1800. Con la misma tecnología, las mismas cosas se hacían. No sabían nada de gérmenes, no sabían higienes
de medicina. Mi hermana Ruby, que está aquí, nos puede dar una charla de eso, cómo mantener una higiene en los hospitales. No sabía nada de eso. Pero en los años 1850 para acá, el avance de la medicina y la tecnología ha sido sorprendente. Ha sido tan alucinante que para nada se compara con lo que pasaron en los primeros 1800 años después de la muerte de Jesucristo. La ciencia se ha incrementado. Mire este dato. La ciencia se duplicó desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de la ciencia se duplicó hasta los años 1850. Tomó 1850 años para que todo el conocimiento humano se duplicara. Actualmente, el conocimiento humano se está duplicando cada 2 años. ¿No le parece increíble? Dice, la ciencia está aumentando. La ciencia está incrementando. Yo les decía el otro día, un estudiante de high school recibe más información de lo que recibió Copérnico, Galileo Galilei, Aristóteles, Platón, todos juntos. Ya lo recibieron un estudiante de high school. O sea, la ciencia está aumentando a pasos agigantados. En el año 1976, o atención esto, en el año 1976 se construyó la supercomputadora que se llamaba Clark. Esta supercomputadora ocupaba un cuarto 3 veces más grande que este. Costó $8.8 millones. 20 años después, Macintosh sacó una laptop que tenía la misma capacidad y a más velocidad que esa computadora que había costado $8.8 millones. Y solo costaba $2.000. Solo en 20 años. Actualmente, los científicos están construyendo la supercomputadora que va a ser capaz de crear una inteligencia artificial de programas que va a poder modificar los mismos programas que ellos diseñan. En otras palabras, esta supercomputadora va a diseñar las computadoras de nosotros que la mente humana no va a poder entender ni comprender. Así estamos ahorita en estos tiempos. La ciencia está incrementando a pasos agigantados. La tecnología avanzada a pasos agigantados. Un dato para terminar esta parte. En el año 1920 solo se recibían en Estados Unidos, se registraban en Estados Unidos 20.000 patentes por año. Eso quiere decir que para llegar a tener 1 millón de patentes tenían que pasar prácticamente ¿cuántos? Para tener 100.000 patentes, mejor dicho, ¿cuántos años tenían que pasar? 5 años para tener 100.000 patentes. En el año 1996 se registraban 100.000 patentes por año. O sea, un solo año. Y dice, 10 años después, se necesita, en el año 2006 se registran 500.000 patentes, o sea, 500.000 nuevos inventos y 500.000 nuevas ideas. O sea, el mundo está avanzando en una ciencia abismal. Estamos llegando a niveles que el ser humano no va a poder ser mismo de poderlos controlar. Y dijo el Señor, en el final de los tiempos, la ciencia se va a incrementar. Porque antes que el mundo la pueda dejar de controlar, el Señor Jesucristo va a venir. Amén. Amén. Otro dato interesante, hermanos. Si usted está entendiendo dónde estamos ahorita, vamos a Apocalipsis, a capítulo 16. Otra señal clara de lo que el Señor Jesucristo está por venir. Esto está en nuestros tiempos, hermano. Este es el tiempo que usted está ahorita, que estamos viviendo. Eso significa que nosotros estamos próximos a la entrada. Antes que termine yo predicar, puede estar ya. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Capítulo 16. Y un hermano me decía una ocasión, pastor, pero siempre se dice que ya va a venir el Señor y nunca viene. ¿No será que nos estamos transitando por todo lo que estamos viendo? Hermano, les estoy enseñando con datos bíblicos y la realidad de lo que estamos viviendo. Mire, le voy a enseñar otro dato que lo va a dejar con la boca abierta. Capítulo 16, verso 12. Esto es la guerra de Armagedón, la tercera guerra mundial. Esto no estamos hablando de a la primera y la segunda y todo el mundo opina que va a haber paz en el mundo. Hermano, esta es la tercera guerra mundial, la guerra de Armagedón. Mira el capítulo 16, verso 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente.
La profecía dice de que va a venir un ejército de oriente que se va a enfrentar contra el ejército del occidente. O sea, un ejército del este contra el ejército del oeste, que es el ejército del anticristo. Esa es la guerra del Armagedón. La profecía dice que van a venir 200 millones de oriente, o sea, de la China. 200 millones y van a pasar el río Éufrates. Lo dice el profeta Daniel, lo dice Ezequiel, lo dice Apocalipsis. Van a cruzar el río Éufrates. 200 millones, un ejército de 200 millones. Ahora, aquí viene lo interesante. En el año 1980, entre el año 1980 y el año 1990, el presidente de Turquía mandó a construir una serie de presas que están en el río Éufrates y el río Tigris. Ahora, lo sorprendente de todos estos, hay una presa, la más grande en el mundo, que se llama Ataturk. Esa presa tiene 1 milla de largo, solo la presa, solo donde se abren las compuertas, 1 milla de largo por 600 pies de alto. Pero lo más sorprendente de esta presa es que cuando todas las presas se sincronizan y se cierran, en minutos el río Éufrates está vacío. En el año 1990, el presidente de Turquía hizo un experimento, cerró únicamente las compuertas de la gran presa Ataturk. En minutos, el río Éufrates había bajado su nivel 75%. Ahora, ¿va a ser posible que el ejército de Oriente pase el río Éufrates? Ya es posible. Ya es posible. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano? Estamos a la puerta de la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 4. Dice, después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Dice, en esta parte dice que el apóstol Pablo fue llevado de la tierra al cielo, porque en la tierra le fueron enseñadas las cosas que son, pero en el cielo le fueron enseñadas todas las cosas que iban a suceder por 1000 años, en donde estamos nosotros. Todas las cosas que debían suceder. Y aquí es donde empieza la gran tribulación. Aquí es donde empieza lo que vamos a hablar en el próximo domingo. Ahora usted me dice, pastor, pero no será malo que estemos predicando mucho que ya viene el Señor Jesús, porque yo lo digo en casi todas las iglesias cristianas. Será malo que nosotros siempre estemos diciendo, ya viene el Señor Jesús, ¿para qué nos va a servir? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. Esta otra señal, que lo va a ver, ya lo va a estar viendo, de la segunda venida del Señor Jesús. Capítulo 3, verso 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y mire lo que van a decir. Y dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Wow. Hermano, que se burlen de ustedes, no le deben de temer. La Biblia dice que se van a burlar de nosotros, aquellos que anunciamos la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Si desde que Pablo se fue dice que iba a venir el Señor Jesús, ¿y dónde está si no ha venido? Todas las iglesias que voy, ¿por qué? Porque son hombres y mujeres que andan de acuerdo a su concupiscencia, de acuerdo a su pecado, no andan de acuerdo a la voluntad de Dios. Recuerda que el que no tiene el Espíritu de Dios no puede reconocer la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no tiene que hacerle caso a todos los burladores. Es una de las señales, dice que al final de los tiempos van a haber mucha gente que se va a burlar de nosotros. David Wilkerson, ¿cuándo ha oído hablar de David Wilkerson? David Wilkerson sacó un libro que se llama La Visión. La visión habla de una visión que le dio Dios acerca de los últimos tiempos. Yo le exhorto a que compre el libro y lo entienda. Y David Wilkerson comienza este libro diciendo, viene una gran confusión, esto fue en el año 1973, digo, viene una gran confusión económica, no solo para los Estados Unidos, sino que para todo el mundo. Viene una gran confusión económica. El dólar, y no solamente el dólar, todas las monedas del mundo van a dejar.
Va a haber una gran... El gobierno va a tomar acciones, dice David Wilkerson, que van a ser contrarias, en lugar de mejorar, van a ser contrarias para toda la situación del mundo. Y todo eso lo estamos viendo. Ahora, David Wilkerson cuenta su testimonio. Cuando él se referido, fue muy raro. La gente decía que estaban los mismos pastores y ministros se apartaban de él porque decían que estaba mal. Y todo lo que David Wilkerson dijo se está cumpliendo. Yo le exhorto que lo lea, que lo vea. Todo lo que le está diciendo, la quiebra de la industria de los vehículos, todo justamente Dios se lo permite. Pero hermanos, todas estas cosas es para que nosotros sabemos de que estamos bajo la palabra de Dios y que la palabra de Dios se cumple. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra posición como hijos de Dios cuando veamos todas estas cosas venir? Vamos siempre aquí en el libro de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, verso 7. Cuando nosotros pegamos todas estas cosas, hermanos, enseñar estas cosas no es para meter en el... Aunque las querramos o no las querramos, las vamos a ver. Aunque usted las quiera creer o no las quiera creer, usted va a ser testigo de ellas. Pero el enseñar estas cosas es para saber qué necesitamos hacer cuando todas estas cosas vienen. Porque ¿qué necesita usted cuando usted está en una gran confusión económica? Que de repente lo pueden despedir, de repente usted puede quedar sin trabajo, que puede haber una guerra mundial, puede haber muchas cosas, vienen pestes, vienen grandes epidemias, vienen grandes terremotos, están por surgir un gran terremoto en estos pocos días en falta. Está por pasar un terremoto, lo más seguro va a ser en el 2009. Pero cuando usted vea todas estas cosas venir, ¿qué usted va a decir? ¿Le va a dar miedo? Miren lo que dice la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4. Verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues que sobrios y velad en oración. ¿Qué es lo primero que tiene que usted hacer? Sobrio. ¿Qué significa ser sobrio? Va a haber una gran confusión, pero usted no tiene que confundirse. Van a ver, hermanos, que cuando vengan, mire, ya estoy viendo, hermanos, que como no hay trabajo, la situación se está poniendo difícil, están saliendo y huyendo a sus países de regreso. Están agarrando lo mismo que el mundo está confundido, también ellos se están confundiendo. Si aquí está mal, allá está peor. O sea, lo que tenemos que hacer es ser sobrios. Sabemos que estas cosas van a venir, pues está el Señor que nos guarda. El Señor nos cuida y Él no va a dejar que a sus hijos les pase nada. Si usted ha sido fiel con el Señor va a ser fiel con usted. Y si usted no ha estado bien con el Señor, es tiempo de arrepentirse y buscar al Señor, porque el Señor lo va a guardar en medio de la gran tribulación, en medio de los problemas que viene. Y dígale, Señor, perdóname, Señor. Este es el momento que necesitamos ponernos a cuenta con el Señor, porque sabemos claramente que el Señor viene y está próxima a su segunda venida. Entonces debemos de ser sobrios y mantener la calma, porque nosotros confiamos en el Señor y no en el hombre. Aunque las circunstancias sean contrarias, su confianza está en Dios y no en las circunstancias. Porque el Señor nos va a guardar, el Señor nos va a cuidar. Sé sobrios y velad en oración. Hermanos, si usted no está orando, es tiempo para empezar a orar. La oración rompe cadenas. La oración rompe las bendiciones para que vengan las bendiciones de Dios. Usted va a ser prosperado en medio de la gran crisis, porque nuestro Dios no está en crisis. Dios lo va a cuidar, Dios lo va a guardar. Recuérdese cuando José sacó a su pueblo y lo llevó a Egipto para que lo cuidara. Había una gran